Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de una analista política peruana, conocida en las redes sociales y en la tele en Perú, y que ha dado un brinco importante en su carrera política, digamos, o en la sociedad civil. Actualmente es editora general de votocatólico.org, que es el portal para hispanos de Catholic Vote. ¿Está bien pronunciado? Catholic Vote. Estoy con Vania Thais. Vania, para mí es un gusto, un placer estar hoy día contigo. Como te decía al inicio, he seguido tus participaciones en medios y tengo que confesar de que en muchas cosas, de las cosas que has hecho y has dicho, me siento muy identificado contigo, tanto en forma y en fondo, ¿ah? Es decir, eh, extrañamente eres una persona que puede suscitar, como me ocurre, filias y fobias. O sea, o se te quiere o se te detesta. Y eso está bien, creo yo, porque el mundo creo que no está para tibios. Eh, Espero que te haya gustado esta presentación. Estoy nuevamente muy agradecido por haber aceptado estos minutos. Y como te decía, quisiera primero preguntarte un poco acerca de la construcción social del personaje. ¿Quién es Vania? Porque Vania tiene una trayectoria, digamos, ha tenido muchas facetas. Ahora está en una faceta, eh, te iba a decir zen, pero es totalmente inapropiado. Está en una faceta mística, digamos, de reencuentro consigo misma, de revaloración de algunos principios que inspiran a nuestras sociedades latinoamericanas, esencialmente o mayoritariamente católicas, esencialmente católicas, y te has sentido ahora, digamos, identificada con estas banderas. Entiendo por una entrevista que vi también que has estudiado en un colegio religioso, digamos, no es que eres una conversa, siempre lo fuiste, pero has tenido nuevamente un reencuentro o una reconciliación, no sé cómo llamarlo. Pasa que también eso tiene que ver con el camino personal de cada uno, ¿no? Yo creo que ese tema, digamos, del encuentro con Dios es personalísimo. Y yo creo más en el testimonio que en la palabra. ¿Qué me puedes contar acerca del personaje, de la construcción del personaje? Pues A todos ver, estamos en esta selva de cemento, como diría Héctor Lavoe, y todos de alguna mm, manera hemos construido una imagen pública, más allá de lo que las eh, personas en la esfera privada puedan conocer de nosotros. Que no yo creo siempre que, coincide, ojo, ¿ah? no, yo creo que la mitad, o sea, cuando tú sales a la palestra pública, la mitad la construyes tú y la otra mitad la construyen las redes, ¿no? O sea, sería mezquino decir que yo he creado completamente mi personaje o algo así, ¿no? Porque para empezar, yo no intentaba crear uno. O sea, hay gente que sí, efectivamente, crea un personaje, ¿no? Y mira de cierta manera la cámara y trata de poner un tono de voz y se hace el interesante y roba un montón de plata y así, ¿no? Actúa en vez de hacer periodismo y así. Hay gente que es así. En mi caso no, o sea, yo he hecho toda la vida, antes de salir, digamos, a la palestra pública, me dediqué al periodismo de investigación dura, ¿no? Así bien como Ben Shapiro, ¿no? A los datos no les importan tus sentimientos, ya, yo estaba en ese plan toda la vida, ¿no? Y de hecho, o sea, yo empiezo a salir a la palestra pública en campaña 2021 porque me uní a un grupo maravilloso de personas que intentaban defender la inversión privada, que es una de las pocas banderas que tenemos en común, digamos, en todo el espectro no zurdo, ¿no? Mm. Entonces, y porque lamentablemente acá todavía está muy marcado el tema de izquierdas y derechas, ¿no? Entonces, era como, bueno, ya, estamos contra el comunismo, sí. Estamos contra el capitalismo salvaje, bueno, también algunos, otros no, pero eso ya lo podemos discutir después, ¿no? O sea, la diferencia del capitalismo salvaje es que eso se debate, ¿no? Eso se puede debatir, eso se puede discutir.
mientras que el comunismo no te permite discutir nada. Entonces, partiendo de ahí, dijimos ya, eh, este grupo de defensores de la inversión tenía gato, pericote y perro, ¿no? O sea, todos pensábamos No, distinto, pero todos Pero éramos eso, amigos. pero eso suele suceder en toda organización. Sí, claro, por eso nos llamaron. O Ujú. sea, por eso nos llamaron a todos. Mira, éramos cuatro, ¿no? Estaba Mauricio Rosas, que es un liberal a toda regla. Después está Sandra, que es más socialdemócrata, eh, tipo de perrijos y gatijos y así, pero es la mami de las juntas vecinales en Jesús María. Después está Fernando Calmel del Solar, que es súper pro empresa, pro MIPES, pro todo lo que tenga que ver con inversión, emprendimiento, ta, ta, ta. Y después estaba yo, pues, ¿no? Que había visto hasta ese momento, estaba muy metida con temas sociales de minería, Pero ¿no? tú ya tenías Había en ese momento, ¿qué año es? Me dices, 2021, pero a inicios, bien, en enero. tú ya tenías una formación política Así es. Toda mi vida he tenido una formación política desde que era niña, porque y eso arranca en casa. ¿de dónde te viene, digamos, la Mi crítica viejo, a la izquierda? mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi familia. Soy Familia, neta de un guardia civil que combatió el terrorismo, tío. O sea, es imposible no odiar a esos militante- zurdos. eran militantemente anticomunistas, digamos. Toda la vida, toda la vida. O sea, Eran y además mi papá, por anticomunistas. ejemplo, siempre me inculcó mucho saber de historia, ¿no? Mucho. Entonces, yo estaba en un colegio re progre, que es el Carmelitas de Miraflores, que hay Bueno, una razón por la que mis padres. católico pero progre, No, que pero católico progre, re progre, ¿no? ¿Y qué bueno, pasa, no? Que, yo también estudié en un colegio que en su momento era también bastante católico, católico incluso reaccionario, y que ahora se ujú, han vuelto medio liberales. sí, Eh, me imagino. sí, Es que pasa, de ese tema habría que hablar, ¿no? Porque eso tiene que ver sí, también. es que Ya. yo estoy tocando mucho esos temas porque, a ver, cuando yo llego, digamos, a la palestra pública, si lo quieres llamar de esa forma, yo ya era católica, ¿no? Y ya hablaba de estos temas, solo que cuando O sea, salí, perdón, eso quiere decir que por tu familia y por tu educación, tú eras anticomunista y católica, así es. y pro mercado, evidentemente. Sí, obvio. Es que, o sea, promercado, más que promercado es, digamos, proinversión, Pro ¿no? inversión. Proinversión, Pero tampoco tu familia no era como los Humala, es decir, no les tomaban, digamos, no, lecciones de marxismo, jamás. en este caso de liberalismo o de doctrina social de la iglesia en el almuerzo, ¿no? Bueno, sí se hablaba de doctrina social de la iglesia, toda la vida hemos hablado de eso, ¿no? Pero había un espíritu Pero, democrático, digamos. pero, no, a ver, no, 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 no. Y de hecho, ahí sí, yo marco una línea. Las familias no deben ser una democracia. Tú sabes que de hecho Martín Vizcarra sacó no me acuerdo si fue un proyecto, un intento de proyecto, no recuerdo cómo fue, que se llamaba Familias Democráticas Pero es en y que vergüenza, ¿no? justamente, El presidente más paternalista que hemos tenido seguramente en sí, los claro, últimos años saca una cosa así. súper orwelliano, pues se quiere meter hasta en tu casa. Y sí, ¿No? ¿Y qué pasaba? Que hablaba de que o sea, la típica de que el hijo puede denunciar a los padres y no sé qué tontería. Y de hecho yo veo mucho eso ahora en el día a día porque en Estados Unidos, en ciertos estados, si tú no eres progénero y tu hijo se autopercibe rana y no aceptas que se autopercibe rana, te lo pueden quitar. O sea, el colegio tiene la facultad de reasignarlo a una familia gender affirming, ¿no? O sea, que sí afirme su delirio mental. Entonces, o sea, yo se digamos, lo lo pregunto. más cercano a eso que nosotros hemos tenido en Perú es lo que dijo Vizcarra. Lo bueno es que no prosperó, ¿no? Pero a eso voy. La familia no debe ser una No democracia, prosperó. debe ser una dictadura bien dada. Ojo que no prosperó, pero hay que terminar de liquidar ese lagarto, digamos. Los grandes problemas, creo yo, que tenemos en el país en este momento tienen que ver con esos rezagos, con Sí, ese, son herencia de esa con basura. esa, Sí, con esa cola que todavía sigue moviéndose de este lagarto, ¿no? es correcto. Eh, ahí sí yo no Pero, sé si una familia tiene que ser una dictadura. A ver, pero peor, peor que, regresemos a Vizcarra, a ver. claro, peor que Vizcarra en realidad para mí fue Sagastia. O Y, sea, eh, para mí fue peor que él. O sea, los dos son una basura, pero
Sagasti ya se pasó de dictador. O sea, Sagasti pasó una serie de cosas, pero bueno, ya. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos volver a tierra, digamos, volvamos a la parte del personaje, ¿no? O El sea, tema, sí, yo y entonces la cuando llego presencia, a la... sí, la presencia de tu familia, del colegio, tu oficio como periodista, digamos que Así es. formó ya una persona que tenía la cabeza más o menos amueblada y que Lo que simplemente pasa, ratificó, sí, contrastando con la realidad lo que ya tenía en la cabeza, digamos. así es. Y mira, lo que acabas de decir es muy importante porque uno de los casos que a mí más me marcó y siempre hablo de él, y por eso en el video de Defensores que hablamos de minería, salgo hablando yo de ese tema específicamente. Yo hablo de Tía María, ¿no? ¿Por qué? Porque de hecho cuando yo trabajé en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, hay un segmento del PAD que se llama CART, que es Center for Applied Research and Development, que es Centro de Aplicación de la Investigación Avanzada para el Desarrollo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ahí vimos un caso específico que era el de Tía María. Y ahí es cuando yo contrasto la mentira socialista, pues, porque como yo veía justamente la parte de Tema hacer el que, video tema que yo del también jefe de puedo. regadíos que hablaba de cómo Marco Arana iba a quemar llantas en su valle, dice, o sea, si alguien tiene que defender este valle somos nosotros, no tiene por qué venir a Arana con remarachina a quemar llantas en mi valle, No, para crear yo soy, no, no una te conté, ficción. pero yo soy de Arequipa, entonces yo conozco también muy bien el tema de Ah, Tía María extranjero. y en efecto el pasaporte, ¿no? Mm, Orgulloso de pertenecer a esa tierra del sur, la ciudad más linda del mundo. preciosa, me No sé encanta. si necesariamente tenemos los mejores habitantes, pero la que es la ciudad más bella es la más bella. Y no, a Sí ver, es hermoso. hay una cosa que hay una persona, las personas no entienden. Cuando uno quiere mucho algo, tiene que ser también un poco autocrítico, porque si no caemos en los sismos, ¿no? Yo no voy a Así es. hacer pues un elogio a Arequipa. Yo ahorita creo que Arequipa está atravesando una situación crítica porque tiene unos gobernantes y nos vamos a permitir ciertos calificativos. Creo que tiene unos gobernantes de mierda, muy malos. eh, lo peor es que ni siquiera son zurdos, pues, son rojos, ¿no? Pero ni siquiera son zurdos que tienen formación, son zurdos advenedizos, ¿no? Son zurdos Sí, que quieren, como dicen acá en Argentina, hacer el curro, ¿no? Buscan el curro, buscan el negocio, ¿no? Entonces, pero tienen un discurso progre que viene desde Guillén. Este tema de Tía María es una consecuencia de esta visión anti-inversión y anti-minera que viene desde Juan Manuel Guillén con el Arequipazo. Entonces, así es. Arequipa en ese momento, lo que la gente no entiende es que Arequipa tiene lo que tiene y tienen que agradecerle gracias a Cerro Verde. Ahora, que Cerro Verde tiene también sus cosas, sí, y lo podemos discutir en otro momento. Pero Claro. vamos a regresar un poco al tema. Mira qué coincidencias que tenemos, Vania. Quiero hacerte una pregunta que seguramente va a recordar a muchos, una pregunta que le hizo Jaime Bailey a Alan García. ¿Tú tienes algún problema de salud mental? No, ¿Has tenido no. De algún hecho, problema de salud mental? no. De hecho, no. O sea, lo que pasa es que creo que como toda persona Pero en te algún lo digo porque momento. yo, por ejemplo, sí tengo un problema de salud mental. Yo soy una persona que tiene ansiedad. Entonces, Ah, no, yo no. yo estoy medicado. O sea, porque Yo si yo no no. estuviera medicado, estaría loco calato en la calle. Mm, Así que, y además yo soy ansioso de por sí. Entonces, tengo que bajarle un poco a las revoluciones. Y sí, además, claro. tener en este momento, creo yo, un problema de salud mental no te inhabilita, ¿no? Es decir, No, y hay. además es algo bastante común. Ujú. Es algo bastante común, pero bueno, a Dios gracias no tengo ninguno. El tema es que creo que cuando tú eh, defiendes con mucha convicción algunos ideales, están confundiendo algún trastorno de salud mental con pasión. Y es algo muy común, porque claro, si tú defiendes apasionadamente una bandera zurda, no te van a decir que eres un loco de miércoles. Pero si tú defiendes el catolicismo con uñas y dientes, eres una loca, eres una fundamentalista, fascista y una serie de tonterías que no tienen nada que ver. Entonces, no, de hecho no tengo ninguno, todo bien, a Dios gracias, menos mal. Y, Solo que se ha perdido tanto el valor de la cultura judeocristiana que ha construido Occidente, que lamentablemente, como te digo, ¿no? Algo que debería ser común, que es la defensa férrea del valor de la fe cristiana, se ha vuelto pues motivo para burla y para señal, ¿no? O sea, tienes que ser señalado por ser tal cosa u otra, ¿no? Pero claro, cuando el asesor de su cel es trans y ha sido abusador de niños, ¿no? Y ha sido prácticamente un proxeneta, ahí sí
no hay que señalarlo porque pobrecito, hay que ser empático con su género y su delirio, ¿no? Entonces, y ahí sí no se señala lo que sí es una enfermedad psiquiátrica, que es la disforia de género, ¿no? Historia de género. Entonces, Está incluso en una sentencia del Tribunal Constitucional, que justamente es la sentencia que autoriza el cambio de sexo registral, pasó ujú, pasó muy discretamente, ¿ah? Pero en este momento, no sé si eso lo han modificado, pero hasta donde yo sabía, con esa sentencia, si uno demostraba que padecía disforia de género, lo que te implicaba, digamos, ser transexual, ¿no? Es una ujú. disforia, la discusión era si era una enfermedad o no, bueno. Pero eso te Es una habilitaba para que te enfermedad, pudieran... o sea, Ahora, es un trastorno, es un ahora, trastorno. una de las Eso cosas, no ha cambiado. una de las Lo que ha cosas, cambiado es el consenso del tratamiento. Sigue una, siendo un un- trastorno y va a ser un pero, trastorno siempre. pero a mí lo que me preocupaba es que, a ver, si te podían cambiar registralmente el sexo, No pueden. yo podía conocer a María, por ejemplo, bueno, pero la sentencia en ese momento sí lo autorizó. Y No, había no, no. incluso A ver, no, 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 no. La sentencia cambió a una persona y hay una cápite que dice que no se puede hacer con otros casos similares. Es a una persona. claro, lo que el tribunal decía es que para poder una persona solicitar ante autoridades Sí, pero, judiciales, pero no tenía puedes que... cambiarte el sexo, puedes cambiarte el nombre, no el sexo. Ok, no vamos a discutir en este momento porque además no tengo la sentencia a la mano y además estoy Claro. hablando de algo que recuerdo de hace unos años, pero lo que Ah, ya. sí, sí, pero lo que sí, porque eso lo hemos estudiado en en la universidad con los alumnos, porque evidentemente a esto quería llegar. Si yo conozco en ese momento donde se podía hacer esto, ¿no? Conozco a María, pero María pues Mm, era Mario en realidad, ¿no? Entonces, el problema es que cuando yo decido, y yo no me doy cuenta porque se hizo la operación ya, de cambio de sexo en Argentina y quedó pues una mujer preciosa, casi como Vania, o sea, una mujer hermosa. Y yo no me doy cuenta, pues, ¿no? Y de repente un día estoy pues en la cama, abro el cajón y veo que en el DNI está todavía pues como Mario. Entonces, ¿y qué pasó con mi proyecto de vida? 3, 4 años de relación con proyección a casarnos, a tener hijos. Ojo, yo creo que esta persona debió decirlo. No está mal. Yo creo en la libertad. Yo creo en la libertad. Yo creo que si una persona quiere cambiarse el sexo, que lo haga. Que no lo haga con fondos públicos. Ojo, ahí sí tengo una discrepancia. Que con su plata lo haga, claro, pero que no lo haga con fondos públicos, que no lo haga con mis impuestos, ¿no? Pero claro. yo creo que ahí hay un problema, porque de alguna manera estaba afectando derechos de otros. Sí, De la claro. persona que quiere hacer un proyecto de vida pensando en el Así matrimonio, es. no lo sé. Y no, pues porque evidentemente hay una imposibilidad física, genética de procrear. Sí. Continuamos con el derrotero de Bania. Entonces, Bania pasó de una militancia conservadora, digamos, de derechas económica Tradicionalista. Ujú. a lo que se viene a llamar ahora como la batalla cultural. O sea, ya, sí, o sea, a ver, ¿Tú crees en la lo que batalla? pasa ¿Tú crees es en la que batalla cultural? ¿Tú no crees que ya existió no, yo siempre hubo creo que batalla hay una cultural? suerte yo creo que hay una suerte de jerarquía en eso, ¿ya? Creo que es una batalla cultural, sí, tiene que haber definitivamente. Y esto también lo dice mucho el padre Jairo Olivera Rabasi, me gusta la división que él hace, porque es batalla cultural, sí, pero lo importante es la guerra espiritual en realidad, Sí, ¿ya? Lo totalmente. importante es la guerra espiritual. Entonces, la batalla cultural, digamos, es una herramienta más para la guerra espiritual, porque tiene más, digamos, espacios, ¿no? Ahora bien, o sea, entendamos que yo salgo a la palestra pública, y es algo que trato de siempre aclarar, en un momento de unión, así no pareciera, o sea, división, por supuesto, a nivel nacional, pero en un momento de unión de las diferencias en este espectro. Entonces, en este espectro, la gente dijo, ya, vamos a poner de lado que tú eres así, que tú eres asá, acá estamos en contra de el comunismo genocida, ¿no? Ya. Entonces vamos a poner algunas banderas de lado, vamos a darle chepi a las batallas de toda la vida para poder, digamos, ganar, ¿no? Contra un enemigo común. Eh, entonces, a mí me conocen en esa época. Yo cuando salgo, digamos, en la entrevista, en una de las primeras entrevistas que tuve con Philip, fue justamente hablando de canon, o sea, de distribución del canon y por qué las regiones no nos podían culpar a nosotros en Lima por la mala ejecución del presupuesto del canon por parte del gobierno regional. Entonces, si tú ves esa entrevista, yo hablo de canon.
sea, no estoy hablando de Dios, no, estoy hablando de canon, tío, ¿no? De cosas que Y es obviamente totalmente, nos atañan a nosotros. y es totalmente cierto. Una de las cosas que más yo he criticado o hemos criticado en las plataformas donde colaboro es la Ujú. ineficacia de los gobiernos regionales con respecto al uso del canon. Claro, O el uso absurdo, estúpido que se suele hacer de los recursos del canon para hacer pues el estadio, para hacer tontera y media, el parque al diente, así es, tontera y media que no contribuye en ninguna manera al desarrollo. Has correcto. mencionado una cosa interesante. Has mencionado de que sí, batalla cultural, pero más interesante es hablar de la guerra espiritual. ¿Tú no consideras que en este momento de la historia, más que el marxismo, aunque también el marxismo, más que el marxismo, el New Age, la aparición de esta reivindicación del yoga, de estas Ah, prácticas sí, tan tántricas, el budismo, no son tan igual de peligrosas que el marxismo? Porque, a ver, son parte. al menos el marxismo como el liberalismo, te dan un discurso fuerte. Lo otro es una disolución, es la posmodernidad. Es, digamos, la liquidación de los relatos. Es como que, Ujú. no sé qué opinas al respecto. Dejamos a Marx por Depra Chopra. ¿Piensas eso? Mira, hay una conferencia buenaza que se dio en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, que habla de Marx artificial. Es muy buena. Porque una cosa es Marx, un brother al que nadie leyó en su época y que todo el mundo dijo que está un tarado, básicamente. Por no decir en su puta ¿No? vida. Yo sé que estabas tentado a decirlo. Sí, no, un tarado, no, nada que ver. Pero, pero empezaron a crear un Marx artificial, ¿no? Y después se fue alimentando de las interpretaciones que tuvieron de Marx. Entonces, quieras o Que era no, casi religioso, ¿no? La así interpretación es, auténtica de Marx. ¿Quién así realmente es. lo puede interpretar, ¿no? Como la Claro, Biblia, ¿no? El capital como la la- Biblia, ¿no? o sea, es diferente porque la Biblia tiene un magisterio que viene desde el siglo cero, Evidentemente. Están los ¿no? padres de la iglesia, Entonces, grandes en el caso de teólogos. Marx, no. El caso de Marx es distinto. Mira, mira, qué buen ejemplo has dado. La Biblia tiene interpretación y tiene explicación, gracias a San Pedro y San Pablo y la misión evangelizadora de los 12 apóstoles y la sucesión apostólica, tiene interpretación desde el siglo cero. Mientras que, por ejemplo, Marx no fue interpretado sino hasta muchos años después de publicado su libro. ¿Me entiendes? A nadie le importaba el Capital. El Capital era un libro de porquería que nadie quería leer. ¿Me entiendes? O sea, fue marketing tardío. Y básicamente, ¿por qué se utilizó ese marketing tardío? Porque cuando tú creas, o sea, tú haces un héroe. Acá estás creando un héroe artificial. En el caso de Marx pasó exactamente eso. Se creó un héroe artificial. Entonces ahora el New Age, el yoga y todas estas estupideces, todas son parte del marxismo de la nueva era. Es parte de esto. O sea, de hecho, hoy día en el Lazo es el newsletter de voto católico que hacemos todos los días, ¿no? Y te digo algo, ¿no? Hoy día publiqué en el video que sale, siempre pongo un video al final del newsletter para que la gente lo escuche o lo vea mientras está en su día o mientras va al baño, mientras almuerza, Dios sabe, ¿no? A veces son súper densos, clases teológicas, a veces son más tertulias, más otras cosas. Puse uno de Alejandro Bermúdez, que es periodista, un colega periodista católico, Como que referencia de estuvo Bermúdez. años en Así Prensa, años de años en EWTN, o sea, olvídate. Él tiene un podcast que se llama Punto de Vista. Y me encanta porque una de las cosas que Alejandro menciona es la Agenda 2030 hoy. Hoy día lo mencionó. ¿Y sabes qué me gustó de su discurso? Que arranca diciendo que muchos católicos están tomando la Agenda 2030 como un tema de conspiración, que es verdad. Y dice, y no es una conspiración, o sea, como una conspiración anticatólica. Y mira lo que dice después. No es así de raíz, en base, pero en su aplicación inevitablemente lo es. Como la masonería en su momento, ¿no? Digamos, Así es es. tal cual. Ujú. Exactamente igual. Entonces, ¿qué sucede? Es lo mismo, ¿no? O sea, la Claro, ONU, nos dirán, Azale se juntó hoy día con Vania, par de loquitos, y están hablando de estupideces, están hablando de teorías comparativas. decir, Bueno, claro, pero a ver, esa es una forma de invalidar. lean un poco de Claro, es historia, una ¿no? forma de invalidar. O sea,
Por pero ejemplo, el tema es, yo, lean un poco de historia y vean, digamos, si es que lo que hacía la masonería, cómo llega la masonería a América Latina, los principios de los masones. A ver, hubo incluso un papa que entiendo, no me acuerdo qué papa fue, declaró la herejía de la masonería. Es más, perdóname, ahorita con sí, todo con todo lo criticable que puedan tener en estima al Papa, el Papa y el Dicasterio de la Doctrina de la Fe han sacado un documento reafirmando que no se puede ser católico y masón. pues, y yo no entiendo, por Está ejemplo, proscrita por la Iglesia Católica la masonería. Pero bueno, no, yo tengo una confesión que va a sacar chispas. Eh, Alan García, por ejemplo, masón, ya daba ujú. charlas, digamos, en las logias en Colombia, en diversos Sí, países, o sea, era profundamente sí. católico. Una cosa me da cuenta. Eso solamente, esas construcciones barrocas, creo que solamente se dan en Perú o en algunos países, ¿no? No, 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 no. ¿No? Olvídate la cantidad de gente que es así, o sea, No, 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 pero digamos, pero, pero te hablo de gente, o sea, a ver, te hablo gente con cierta inteligencia. Yo a Alan lo consideraba una persona inteligente pero es que claro, y creo yo que hacía una utilización política. Pero entiendo pero no también, era profundamente católico, pues. O sea, ahí está el tema, hay que usar bien el término. Él dice, o sea, aparentaba ser profundamente católico, pero no lo era, ¿quién lo porque es? si lo ¿Quién hubiera lo es sido, también, no? ¿Quién lo es? ¿No somos todos pecadores? ¿No crees que la iglesia esa es otra no cosa. crees que la iglesia es No, un refugio de no, 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 pecadores, en el no, no. fondo? ¿Tú eres pecadora, Todos somos, Vania? todos somos pecadores, eso Todos es somos verdad. pecadores. Yo también soy pecador. Pero no puedes hacer esa reducción. O sea, tú no, acabamos de decir que Alan, o sea, vamos a partir de afirmaciones, ¿ya? Está bien. Alan García era una persona inteligente, eso es algo cierto. Sí. Alan García era masón, Ujú. Alan García simulaba ser católico, Señor de los Milagros, se ponía todo lo que tú todo, sí. quieras. Ya, eso es una actuación, porque si dices que es una persona inteligente y dices que es masón, lo natural, lo que concluye es que no es católico. Caramba, se está aplicando muy bien el silogismo. Pero es que hay que ser lógico. Y sí, y Razón y fe sí, van de la mano. y sí. Entonces, o sea, si tú me dijeras, es una Le, persona que está cometiendo un pecado de manera ignorante, eso se perdona sin problemas. como Pero si tú decía, sabes que estás pecando y sabes que está proscrito por la Santa Iglesia Católica, y si sabes de qué va la Iglesia Católica y eres una persona inteligente, no puedes ser masón, tienes que elegir. Es como ser católico y hacer yoga, no se puede, y el, sabiendo que está proscrito. y hay mucha O sea, gente por si sabes que está ejemplo, mal, no se debe hacer. y hay mucha gente, por ejemplo, que quiere ser masón, sin saber qué es la masonería, simplemente por una cuestión de ascenso social, ¿no? Es decir, sí, Ah, claro. Sí, sí. eh, Por eso te digo, pero si sabes, pero no saben a lo que se meten. a eso voy. La conciencia es crucial para hablar de pecado, Bien. ¿no? La conciencia es crucial para hablar de pecado. Regresemos brevemente al tema del marxismo. El marxismo, entonces, digamos, comparte en lo que podría ser, digamos, los grandes problemas culturales de este momento de la historia, comparte, digamos, la posición, digamos, preeminente con estas corrientes como el New Age, estas corrientes, digamos, orientales, ¿no? Que son como una forma de encontrar respuestas a un sinsentido que te plantea el mundo posmoderno. Y mucha gente prefieren, digamos, ir a una clase de yoga, alinear sus chakras o encontrar el punto del placer, digamos, con el sexo tántrico antes de encontrar explicaciones un poco más racionales, ¿no? Digamos, que te las puede dar la iglesia, digamos. Podría eventualmente, ¿no? Eh, Que las da la pero, iglesia. pero que y regreso al marxismo, el marxismo, digamos, sigue presente, pero de formas más sutiles, ¿no? Como por ejemplo Gramsci. Gramsci me parece que es una persona que hay que leerla. Es un marxismo que es distinto al que planteaba de repente la ortodoxia marxista, que tiene que ver más con lo cultural, con tomar posesión de los centros de producción, digamos, del conocimiento, para hacer una reforma cultural antes que una reforma de las estructuras económicas, ¿no? Claro, Igual que la Gramsci escuela, es uno de los que cree el marxismo artificial. igual que Es la uno de escuela los que cree. igual que la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Marcuse, que ya hablaban de la de revolución sexual, etcétera, etcétera. Entonces, al marxismo hay que denostarlo, pero también hay que leerlo. Es decir, leerlo no con la Claro, finalidad de adoctrinar, sino para saber también qué piensa el otro, ¿no? Es decir, por supuesto, acá nosotros, lo que la iglesia siempre, bueno, eso decía Chesterton, ¿no?
Una de las cosas maravillosas de la iglesia es que la iglesia, cuando uno entra a la iglesia, lo que te pide la iglesia es que te saques el sombrero, no que te saques la cabeza, ¿no? Entonces, un católico puede leer y puede pensar y puede leer diversas cosas para entender lo que ocurre. No estamos diciendo que no lean marxismo, lean mucho marxismo, pero con pensamiento Sí, crítico, claro. ¿no? Y contrastando. Tengo algunas últimas preguntas que hacerte. Me gustaría seguir hablando contigo. Sé que podemos seguir hablando extensamente, pero el tiempo es muy corto. ¿Cuál es tu valoración con respecto a los protestantes? Bueno, los protestantes son personas que decidieron protestar contra la Santa Iglesia Católica, ¿no? O sea, es básicamente eso, salir de la iglesia eh, en desobediencia, salir de la iglesia en desobediencia y modificar las leyes del magisterio de la iglesia por alguna conveniencia específica, ¿no? En algunos casos para poder tener divorcio, como la iglesia anglicana, ¿no? En algunos otros casos porque cuestionan y tienen la soberbia de creer que ellos tienen razón antes que el magisterio de la iglesia, y digamos, formas más, ¿no? O Ahora, sea, tienen es mucho, eso. tienen mucho poder y también nivel de injerencia política. Por poner un caso de Tienen Brasil, plata. caso de Brasil, en efecto. Bolsonaro fue respaldado, es más, creo que Bolsonaro pertenece a una iglesia protestante, o la esposa, si no me equivoco. Michelle, Ajá. Michelle. Y Michelle es protestante, él fue criado católico, pero es un arroz con mango. O sea, él o sea, se arrodilla en una iglesia católica y también va a un culto protestante, pero para él Dios es Dios, pues, ¿no? Y es el una persona bastante limitada en partido, materia de fe, ¿no? el partido del señor López Aliaga, o el ex partido, o digamos su vientre No, de sí, alquiler, él, su vientre de renovación, alquiler. renovación. Renovación está integrado por una cantidad impresionante de protestantes. Yo te puedo Es decir que una, ellos se meten, yo te pues. puedo decir una cosa, Vania. A las peores personas que he conocido en mi vida, perdón por lo que voy a decir, yo tengo filiación aprista. Son apristas, los peores que he conocido en mi vida, son apristas y son protestantes. Eh, Disculpen, también he conocido gente brillante dentro del APRA. Eh, no he conocido un protestante brillante, eso sí, pendiente, pero te puedo decir que hay gente muy malvada. Yo sé cómo estuvo. Hay gente muy malvada dentro del protestantismo. Bueno, Los sí, pastores que hacen de las iglesias su curro, ¿no? Su negociado, que compran pues los fines viejos y los convierten en templos, y evidentemente pues la donación, ¿cómo se llama? diezmo. El diezmo, el famoso diezmo, ¿no? Entonces, O sea, Lutero se estaría revolviendo en su tumba, ¿no? Pero, yo creo a que ver, sí. mira, Lutero, una de las... Lutero se iría a Brasil y comenzaría a hablar como brasileño. Hay que crear una iglesia, hay que pedir Para eso, dinero. sí, sí, Y sí. realmente es así. Ese es el gran curro de los protestantes. A ver, eh, y engañan a la gente, pues, porque ahí también hay un tema de violencia psicológica, creo yo. pero, Nuevamente, esto no se ve en la iglesia católica, pues. mira, yo justo ahorita, ¿cómo es, no? Justo ahorita hay un segmento que estoy haciendo en Voto Católico todos los lunes que se llama Historias de Cuaresma, que está bien bonito, ¿ya? Es de los programas más bonitos que he hecho en mi vida, porque casi siempre hablo de cosas controversiales y esto es preguntar sobre historias de conversión, ¿no? O de elecciones. El lunes que viene voy a tener a Lupe Batallán, o sea, estoy contenta, ¿no? Pero digamos, a ver, el protestantismo en general parte de un error, que es la sola fe. O sea, los cinco La solas, ¿no? sola fide, la Pero sola fide. las solas siete, ¿no? Uno de los cinco solas y tal. Porque eso está cargado de la soberbia del protestantismo. O sea, hay una frase que a mí me marcó mucho en la vida que es, la santidad se viste de muchas maneras, pero nunca de desobediencia, ¿ya? Entonces, eso fue creado gracias a la desobediencia. Por más errores que la iglesia pueda tener, la obediencia es crucial para llegar a La la venta de santidad. las Entonces, indulgencias, el tema es un tema histórico totalmente hay errores, apasionante. Sí, es sí, sí. correcto, pero es que es una tradición humana, es imposible que no tenga errores en el camino, pero el mal nunca prevalece sobre ella y también está escrito. Pero bueno, entonces, ¿qué sucede, no? Que estas personas, o sea, ya ha pasado tanto tiempo desde la Reforma Protestante hasta el día de hoy,
que sí hay generaciones protestantes. Y hay que entender eso. Entonces, si una persona es culturalmente protestante, no implica que sea genuinamente mala, sino que ya su cultura, su historia y su entorno están, digamos, bombardeadas de una verdad que ellos conocen. Y es difícil romper la barrera de esta verdad. Entonces, yo no te puedo decir todos los protestantes son así, he conocido protestantes que son literalmente personas muy malas, muy maquiavélicas, muy calculadoras, muy... Hay católicos que son una desgracia de malos, una desgracia de hipócritas, un fariseísmo ridículo. O sea, en todas partes hay de todo, ¿no? Pero sobre todo en política, hay que darnos el trabajo de conocer a la persona. Tú me dices que no has conocido nunca un protestante brillante, yo puedo decir que he conocido uno que le tengo mucho cariño, mucho respeto, que se llama Jorge Lam, ¿no? Entonces, es un tema, ¿no? Ahora, López Aliaga, por ejemplo, que estabas hablando de Renovación Popular, ahí hay protestantes, hay católicos, hay ateos, ¿no? Hay de todo, pero ellos en realidad se unen más por la chamba de Castañeda al Ocio. O sea, es Solidaridad Nacional refundado. La gente se olvida de eso, ¿no? Yo de hecho no soy parte de ningún partido, así que honestamente me da igual. Pero te digo, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Ahora, eh, yo estoy viendo mucho, sobre todo en esta última época, que entre más crisis hay en la iglesia, más avalancha de conversiones hay, porque se ve también la resistencia por parte de la batalla espiritual que están dando muchos católicos, ¿no? Y sale a la luz los debates teológicos, los debates apologéticos, y la chamba de gente como Dante Urbina, la chamba de gente como Santiago Alarcón, la chamba de gente, si quieres como yo, cuando me da ganas de pelearme, ¿no? Entonces, Creo que en el fondo las grandes discusiones de esta era son discusiones de carácter teológico, ¿no? Es decir, digamos, por si lo queremos supuesto, llevar a un nivel, ¿no? Eh, y si queremos hablar de religiones dominantes, o sea, en este momento los musulmanes están invadiendo Occidente. Y es una lucha que mucha gente a veces ignora, y la gente pero no olvida, la deberían. gente olvida que la iglesia decidió hacer la guerra para recuperar Tierra Santa. Es decir, Correcto. hay una parte de la historia, la iglesia no está hecha por la gente buenita. Sí, La o gente, sea, ahora que que, es sobre también todo una, con el auge que ha tenido de Chosen, se alucinan a un Cristo recontra hippie, ¿no? Poco más y, o sea, parece así, como el de South parece, Park, como el de South Park, que era medio boludo. claro, claro, te ponen a un Cristo re hippie, ¿no? Un poco más y que no se ha bañado en 2 semanas, ¿no? Y la verdad que Era no el Che era Guevara. socialista, así que Cristo sí se bañaba, de hecho siempre habló del aseo, ¿no? No podía ser zurdo, pero, No o sea, podía. te ponen esta imagen. Sí. Y claro, hay personas que te dicen, por ejemplo, a mí mucho me pasa en Twitter, que es la red donde, digamos, tengo más seguidores. Mucho me pasa en Twitter que, no, es que tú eres una mala católica porque tú no debes juzgar. Mira, tú no debes juzgar. Ni es como, no, en ningún momento la escritura dice que no debo juzgar. Uno. En segundo lugar, Cristo en ningún momento dijo no juzgues. ¿Qué es lo que dijo? Que no seas hipócrita al juzgar, que es distinto, Y porque con la además, misma vara que mides vas a ser medido. y además lo que se juzga, entiendo, es el acto, no a la persona, ¿no? Es decir, Así es. ahí hay que hacer ahí una diferencia, ¿no? No, Eh, o sea, y es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Tú ahorita, hace un rato, dijiste que tú crees en la libertad y, ¿no? Y una serie de cosas y tal. eso te Eh, quería y, preguntar, y te lo y pregunto. partes del principio de no Catolicismo, agresión, catolicismo y liberalismo, por ejemplo. incompatibles, está proscrito, Milei, ¿no? por ejemplo, yo estoy en Proscrito, el liberalismo de Milei. eh, la- proscrito. Es un liberalismo moral el de Milei. ¿Y cuál sería la opción política viable? ¿Una opción abiertamente católica? O sea, lo que pasa es que, a ver, si tú me pones en una segunda vuelta como más a Milei, o en una primera vuelta como la que hubo en Argentina, evidentemente la mejor opción era Milei, Ujú, porque era la menos influida por el marxismo. ujú.
¿no? Pero si tú quieres hablar del idealismo, de lo que representa el libertarismo de Milei, no existe lo ideal ahí. O sea, una persona que prefiere, o sea, criar perros antes que tener hijos, que dice abiertamente que fornica fuera el matrimonio, que se dice Pero es su vida judío. privada, ¿no? Sí, pero estamos hablando de la calidad moral, no estamos hablando de la parte política. Primero estamos hablando de la parte moral. Bien. Entonces, o sea, que fornica fuera el Claro, matrimonio y claro, lo dice claro, abiertamente. asumiendo como Vania votante, digamos, que evalúa, Claro, digamos, la moralidad, es digamos, del joda, candidato, ¿no? Sí, claro. joda. Ujú. Ya, entonces tú ves eso, ves también el tema de el principio de no agresión que siempre dice, ¿no? O sea, lo que acabas de decir hace un rato, mientras lo hagan sin mi plata, mientras lo hagan por su lado, no me afecta, no me importa, no tiene por qué dolerme que lo hagan, no pasa nada. El católico no puede pensar así. El católico nunca puede pensar así, ¿por qué? Porque a nosotros sí nos importa, pues, weón. O sea, ese es el tema. A nosotros sí nos importa lo que haga el prójimo.